Una breve presentación del observatorio. Yo soy Facundo Di Filippo, integro el Centro de Estrategias de Acción por la Igualdad. Queríamos empezar a compartir, porque en realidad estamos mostrando este observatorio, dándolo a conocer. El lanzamiento formal está pensado para el año que viene, en una reunión que intentaremos tener, por lo menos, con todas las organizaciones del grupo promotor que lo integran. Esta idea surgió de algo que mencionó Catalin recién en su exposición, que es que a partir de ver cómo esta dinámica estaban creciendo en nuestro continente, en nuestras ciudades, de las organizaciones de vivienda que integramos redes regionales, y empezamos a investigar y a explorar y a pedir pedidos de acceso a la información y a darnos cuenta el enorme lobby que tenía esta plataforma con los gobiernos locales, que es un actor central para interpelar a la hora de la discusión, porque claramente tiene herramientas para regularlo, mucho más aún que algunos gobiernos nacionales. Nos encontramos con la información de que los hoteleros, justamente los hoteleros, se habían nucleado para disputar el terreno con Airbnb. Ellos crearon un espacio que se llama Reforma BNB, donde asociaciones de hoteles de todo el mundo empiezan a tener una reunión anual, empiezan a producir materiales para discutir. Claramente no tenemos los mismos objetivos. Seguramente disentamos en el nivel de turistificación que quieren para nuestras ciudades, porque si fuesen los únicos que brindaran servicios estarían muy contentos en hacerlo. Llama la atención porque ahora en esta disputa los hoteleros también hablan del derecho a la vivienda que antes no hablaban. Entonces preocupa el derecho a la vivienda para obturar el camino de Airbnb. Y es por eso que comenzamos también a nuclearnos, ¿no? Esto nació el año pasado, cuando se dieron los 40 años de la democracia, que se hizo un evento muy importante en este país. Vinieron organizaciones amigas, hermanas de América Latina. Tuvimos una primera reunión acá en la Fundación La Rosa de Luxemburgo para crear este espacio. La Rosa generosamente, y agradezco también a La Rosa el acompañamiento, el enorme trabajo de Ana María, el enorme trabajo de Guada, los compañeros que están desarrollando la web. Ahora Guada va a pasar a explicar, a comentar, a dimensionar un poco el trabajo que queremos hacer desde ese espacio digital, pero que en realidad no es una web, digamos. Esto es una red de organizaciones que disputamos desde los derechos humanos, el derecho a la ciudad, el acceso a la vivienda adecuada, y que ponemos en cuestión muchas cosas que se han dimensionado en la charla anterior, que realmente nos exceden por lo menos en los desafíos que estamos pensando hoy, pero que van a ser parte de las dinámicas que hay que poder observar justamente desde este observatorio. Como lo mencionaba, tuvimos esa reunión, nació la idea de este proyecto. Ahí, como mencionaba Ana al inicio de la reunión, está Lab Ciudades, que es una organización de Brasil, que Ailín también colabora con esa organización. Ailín va a hacer una mención después, unas pequeñas conclusiones de lo que está viendo para América Latina, del impacto de las plataformas. Ella es una investigadora, pesquisadora brasilera. Está The Shift, Lab Ciudades, la integra Raquel Rolnik, ex relatora de Derecho a la Vivienda Adecuada. The Shift, que es la organización de otra ex relatora, de Leilani Fara, que también está acompañándonos. La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, HIC América Latina, La Rosa y nosotros del CEAPI. Tenemos un consejo asesor que también está integrado por compañeros, compañeras referentes en esta temática que son muy importantes y que es un placer y un honor que nos estén acompañando. Murray Cox. Murray es el que llevó adelante y que coordina la plataforma Inside Airbnb, que es esta plataforma de activistas que se pasan investigando dentro de Airbnb mismo y generando estadísticas que todos y todas podemos acceder para ver y dimensionar el impacto que está teniendo esto en nuestras vidas, en nuestras ciudades. Como mencioné, tanto Leilani y Raquel integran este consejo asesor. Alain Musset, un geógrafo francés, muy querido y muy compañero también de las discusiones en América Latina, también lo integra. David Harvey integra este consejo asesor. Urban Front, su organización, también es una organización con la que venimos dialogando
esta situación en América Latina. Bueno, Sara, que acaba de estar con nosotros, también lo integra, y Blanca Tobolari desde Italia también integra este consejo asesor. Los desafíos son muy grandes. Esto está recién naciendo, viene con la voluntad de articular, de poder incidir en la agenda pública, de unificar discursos y discusiones, de hacer incidencia en gobiernos locales, en organismos internacionales, en gobiernos nacionales, de poder aunar el esfuerzo de muchas y articulaciones de muchas organizaciones, grupos de vecinos que están nucleando. El tema está teniendo un impacto muy fuerte en su articulación, como lo mencionaban, con la turistificación de muchas ciudades. Por seguir estas noticias, incluso para alimentar la plataforma, en España está habiendo una situación muy particular donde todos los gobiernos locales están debatiendo esto. Hace 2 días hubo una marcha en Málaga con 30.000 personas en la calle. Venimos de manifestaciones similares en Madrid. Entonces, esto es el esquema y el contexto que me parece que ayuda más que nunca y evidencia la necesidad de generar un espacio como este. Así que yo le paso la palabra a Guada para que nos vaya también comentando rápidamente qué tenemos dentro de este sitio, que esto tiene un reflejo con compañeros y compañeras que van a estar activando cada una de estas herramientas que el objetivo es brindarlas para la autorización colectiva. Buenas. Bueno, el esfuerzo que hicimos a lo largo de este año y medio y un poco más de trabajo está en una primera versión de nuestra plataforma que ya está en línea, que tiene por un lado, por supuesto, todos la estética y los componentes de un departamento totalmente financiarizado de plataforma y lo que pasa en nuestras ciudades, que son todas estas movilizaciones y todas las resistencias que se están armando desde el lado de afuera. Del lado de adentro, cuando entren a la página, los que no pudieron todavía hacer la prueba van a encontrar, entremos por ahí si quieren, que es el lugar polémico. Tenemos por un lado, pensamos en algún espacio en donde pudiéramos compartir críticas, explicar por qué, como se charló mucho durante esta tarde, hay normativas y hay políticas que no solo no ayudan a mitigar los impactos de la plataformización de la vivienda, sino que por el contrario están generando están lesionando el derecho a la vivienda, están lesionando el derecho a la ciudad. Entonces en el basurero tenemos como grupo promotor la vocación de aportar algunos debates sobre distintas políticas y normativas que se están aplicando en todo el mundo. Si subimos, por supuesto, esto es un detalle menor, pero por atrás hay un esfuerzo enorme. La plataforma está en inglés, en español y en francés. En inglés, en español y en portugués. Tenemos una vocación global, con lo cual esperamos que esto también crezca y pueda ser accesible en otros idiomas, pero en esta primera versión por lo menos estamos muy contentos de que todo el material esté accesible y sea navegable en esos 3 idiomas. Entonces, arranquemos por el primero, si quieren, que es el de los indicadores. Este para nosotros es un espacio particularmente sensible porque uno de los proyectos, de los próximos pasos que tiene el observatorio es, a partir de esta red que estamos articulando con distintas organizaciones, movimientos, centros de estudio, distintas instituciones, incluso gobiernos locales, es poder empezar a articular generación de datos e investigación a nivel global. Es decir, que podamos dar este salto de conocer qué pasa aisladamente en cada una de las ciudades y tener información realmente globalizada. Esto es un desafío enorme porque, como saben, las bases de datos son muy difíciles de homologar a veces. Pudimos hacer una primera, en esta versión 1.0 que tenemos, una primera aproximación desde el equipo de San Pablo, de México y de Buenos Aires, con 2 indicadores que nos parecen bastante relevantes, que son poder monitorear qué es lo que está pasando en relación a los precios de los alquileres temporarios con los alquileres permanentes y poder ver también, en tanto somos todas organizaciones las que lo impulsamos, vinculadas con los derechos humanos, qué es lo que pasa en relación al crecimiento de la oferta en Airbnb con la situación de déficit habitacional en nuestras ciudades. Un gran desafío porque ese es uno de los datos más sensibles para el derecho a la vivienda y más difíciles de homologar, porque cada ciudad define qué es el déficit, define cuál es la situación de la población vulnerable de distintas maneras. Esta es una parte importante que esperamos también que sea particularmente vigorosa en el próximo año. Si volvemos para el menú de arriba, sí.
Sí, el primero es la relación entre lo que se genera, la riqueza que se genera, la ganancia que se genera en un alquiler tradicional con la que se genera en un alquiler temporario a través de la plataforma. Insisto, esto por ahora está pensado para las 3 ciudades de manera comparativa. Esa es la relación, digamos, en Buenos Aires 400%, en México al día de hoy, ¿no? Estos son datos bastante variables y esperamos que también, ambicionamos que esto sea en tiempo real. Y en San Pablo 409%. Y el indicador de abajo lo que da cuenta es de cuál es la relación entre la cantidad de unidades ofertadas en la plataforma y cuáles son las familias que están o los hogares que están en alguna situación de precariedad. Nosotros lo pusimos en términos de hogares hacinados, que insisto es una categoría que trata de dar cuenta de maneras de medir disímiles, que después están explicadas en notas metodológicas para que se entienda por qué. ¿Cuál es la decisión por detrás de esto? Y lo comparto porque es parte un poco de esta cocina, es tratar de fortalecer la comunicación política que necesitamos para dar esta batalla. Sabemos que metodológicamente esto tiene muchísimos desafíos por delante, pero también entendemos que como parte del observatorio es la discusión que queremos dar, sobre todo con los gobiernos locales, que son los encargados de generar datos. Y la importancia, creo que esto terminó siendo un poco al día de hoy, una discusión sobre cómo visualizar la situación crítica que estamos en materia de información y cuán vulnerable se vuelve la situación de todas estas familias en la medida en que no abordemos la problemática de los datos, no solo de los datos de las plataformas, sino de los datos de la situación del derecho a la vivienda. Arriba tenemos, al lado de los indicadores, el mapa. Bueno, podemos también, obviamente, volver al departamento inicial y navegar cada uno de los objetos. El mapa es un mapa colaborativo, también es otro de los grandes desafíos para el año que viene, que busca poder, podemos entrar ahí, busca poder dar cuenta de cuáles son las organizaciones, las resistencias, las alternativas que se están generando en las ciudades, buscar mapear cuáles son las políticas y las normativas que se están implementando y que efectivamente están contribuyendo a controlar el avance de las plataformas de alquiler. Y para ello tenemos abierto la posibilidad de que cada una de las personas o de las organizaciones que están en todo el mundo efectivamente compartan su experiencia. Nosotros tenemos una primera carga hecha, pero la idea es que a lo largo de los próximos meses esto se empiece a nutrir de los aportes de todos los compañeros y las compañeras que están en diferentes lugares del mundo. Luego, volviendo al menú, tenemos, bueno, por supuesto tenemos ahí, no hace falta que entremos, pero tenemos una sección de novedades en la cual vamos a ir compartiendo agendas, distintos eventos, encuentros, materiales que nos parecen importantes para que estemos al tanto de lo que está pasando en todo el mundo entre todos. Acá están, por supuesto, las 3 primeras presentaciones que hicimos en los últimos días del observatorio, en el Foro Urbano Mundial, en el encuentro de alquiler social que organizó el Lab Cidadgi en San Pablo y en el que estamos acá hoy presentes. Arriba de vuelta en el menú, el basurero ya lo vimos. En herramientas tenemos una diversidad de herramental. Por un lado, nos esforzamos por tratar de sintetizar una especie de decálogo de por qué esto es un problema, que nos parece un aporte de carácter global, que por supuesto esperamos que cada una de las organizaciones y las resistencias pueda tomarlo como un disparador para localizarlo, particularizarlo en sus territorios. Entonces tratamos de poner algunas ideas claves que puedan ayudar a que esas discusiones tomen un carácter territorial y particular. Tenemos también como herramientas un kit gráfico, que está más abajo, que son afiches, fanzines, stickers, distintas piezas para redes, editables para que quienes se están organizando en sus ciudades puedan descargarlos y puedan tener un material para intervenir y fortalecer la comunicación política. Y un poquito más abajo tenemos algunas lecturas críticas a partir de también muchas de las reflexiones que nos estamos dando como grupo promotor y que estamos compartiendo desde las ciudades en las cuales estamos trabajando. Y por supuesto el mapa que les comentaba antes, donde van a aparecer también las alternativas que van surgiendo.
nuevamente a la barra. Tenemos la biblioteca, que esperamos que sea también un lugar bastante vital de intercambio, porque como bien se mencionó, hay muchísima investigación en todo el mundo. Investigación académica, investigación militante, mucha gente generando datos, generando reflexiones, tratando de, como se dice, conectar los puntos. Entonces acá tenemos, por un lado, una primera carga que también la pueden ver después reflejada, está mapeada, tiene los autores, tiene resúmenes que ayudan a la lectura. Y además, estas lecturas recomendadas, muchas son investigaciones académicas, también tenemos cargadas las normativas que se ven en el mapa, o sea que se puede acceder acá a consultar los textos de cada una de esas leyes o políticas que se están implementando en distintas ciudades y que creemos que pueden ser un material también de referencia para las distintas luchas en cada una de las ciudades. Y finalmente, en la última navegación de la barra tenemos los contenidos multimedia, que también es otro espacio muy floreciente en nuestros días, podcasts, videos, distintos formatos no tradicionalmente académicos, pero que también están aportando información, generando debate, dando discusiones. Tenemos ahora también una primera carga súper importante que el CEAPI junto con JIC América Latina estuvieron haciendo sobre el problema de los alquileres en distintas ciudades. Así que también este va a ser un espacio colaborativo. Esa es la vocación que tenemos con la plataforma, que sea una plataforma digital de una plataforma real de personas a nivel global en la cual podamos intercambiar, podamos nutrir las luchas que estamos dando y sobre todo podamos construir alternativas lo más anticapitalistas posibles. Los invitamos a que la naveguen y sobre todo los invitamos a que se sumen, compartan y le den vitalidad. Boa noite a todos. Vou falar em português, vou tentar falar lentamente. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite para estar aqui. Segundo, eu vou me apresentar, né? Eu sou a Aline Cruvinel, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, atualmente, estou participando do Observatório a partir do Labcidade, que é um laboratório vinculado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Na minha fala, eu vou retomar alguns pontos que foram trazidos nas falas anteriores, para eu trazer um pouco essa discussão para o contexto latino-americano. Então, vou falar sobre algumas questões gerais do conceito de aluguel temporário, e depois vou falar especificamente, sobretudo, do exemplo do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, a primeira questão que eu queria trazer é em relação ao que a gente entende como aluguel temporário, né? Porque imagino que muitos de vocês já utilizaram o aluguel temporário de uma forma tradicional em algum momento da vida, da infância, e não vinculado à plataforma. Então, uma das coisas que eu acho importante abordar é como esse fenômeno é um fenômeno histórico, e ele acontece de uma forma específica no contexto do século XXI, que é quando a gente vai falar sobre o processo de digitalização da economia e também da ascensão e desenvolvimento das plataformas. Então, é um fenômeno abrangente que agora está acontecendo de uma forma específica e, por isso, tem chamado tanto a atenção de uma forma geral, né, de movimentos sociais, de pesquisadores. Tanto é que um dos resultados da pesquisa do Observatório é que houve um aumento da produção acadêmica em relação a esse tema desde 2017. Então, é uma preocupação recente. Então, esse primeiro apontamento que eu acho importante colocar. Entender também que a gente está falando de um aluguel temporário, mas ele acontece em um contexto em que esse aluguel, ou esse tipo de plataforma,
está num contexto onde outras plataformas também funcionam. Então, e aí eu falo como arquiteta e urbanista, pensando na cidade do século XXI, como essas diferentes redes ou plataformas, como Airbnb, iFood, no contexto do Brasil, Uber, aos poucos, estão inserindo novas infraestruturas na cidade. E, muitas das vezes, essas infraestruturas elas são físicas, mas elas também são invisíveis. Então, cada vez mais, precisamos tensionar, né, como que isso acontece. E aí, esses seriam alguns apontamentos gerais. Deixa eu lembrar aqui, porque senão eu não vou lembrar tudo de cabeça. Uma outra questão que eu queria trazer também é como as nossas atividades cotidianas, né, a gente está falando sobre aluguel temporário, mas como outras atividades estão acontecendo ou estão vinculadas a aplicativos. Cada vez mais, nossas vidas estão mediadas por aplicativo. Então, nos alimentamos através do aplicativo, pedindo comida por delivery, nos locomovemos na cidade através de aplicativo, e, no contexto do aluguel temporário, a gente também tem que entender que, anteriormente, esse aluguel ele era associado ao período de férias, vacaciones, e também ao período de descanso, lazer. E, cada vez mais, esse fenômeno ele está associado a diversas atividades do nosso cotidiano. Então, não é mais um aluguel de temporada, um aluguel de descanso. O tempo todo temos atividades que estimulam o consumo desse tipo de serviço. Deixa eu ver o que mais. Falei sobre a questão do geral, o crescimento dos estudos sobre o aluguel temporário. E aí eu queria entrar numa questão, né? A gente teve uma visão assim bem ampla, principalmente de como isso está acontecendo na Europa. E aí o que eu gostaria de compartilhar, primeiro, falando mais no contexto da Europa, né, de uma experiência que eu tive em Portugal, que falamos muito sobre o Airbnb, e aí eu acho que teve uma pergunta muito pertinente em relação a outros tipos de plataforma. E eu acho que, cada vez mais, a gente tem que entender essas plataformas não como similares, mas entender como elas se arranjam, né? Então, no contexto de Portugal, uma coisa que eu percebi foi que algumas plataformas, elas que não são diretamente relacionadas com aluguel temporário, elas se arranjam para fortalecer esse tipo de economia. Então, por exemplo, em Portugal, a gente tem a questão da habitação universitária. Então, lá, cada vez mais plataformas voltadas para universitários estão atuando, e não diretamente com o Airbnb, mas se cria um sistema imobiliário no contexto das cidades e do país que estimula esse tipo de serviço. Então, no contexto de Portugal, temos a Uniplaces, mas eu cheguei a perceber, por exemplo, o uso de outras plataformas, inclusive de aluguel tradicional, para captar clientes, né? Então, por exemplo, empresas gestoras de aluguel temporário utilizam, por exemplo, o OLX para entrar em contato com pessoas que estão oferecendo o imóvel na modalidade tradicional e capturar essas pessoas para trazer os imóveis para as empresas gestoras. Então, tem todo um funcionamento que acontece de uma forma, de certa forma, camuflada entre essas diferentes plataformas. Então, eu acho que é um ponto interessante a ser considerado. Uma outra questão, né, aí trazendo mais para o contexto latino-americano, né, como eu falei, eu sou da UFRJ, estou estudando, né, oficialmente, na minha tese, estou estudando a cidade do Rio de Janeiro.
E agora, com o observatório, estou estudando de uma forma mais aprofundada a cidade de São Paulo. Então, eu acho que, no contexto latino-americano, a gente também tem que entender que existe um avanço. Não estamos no mesmo momento, se a gente for considerar num contexto de produção e também de regulação, não estamos no mesmo momento do contexto europeu, por exemplo. E eu acho que isso tem que ser considerado. No caso da América Latina, a gente ainda precisa avançar muito na questão de caracterizar esse tipo de aluguel nas cidades. E aí eu acho que eu acho importante trazer uma questão que aprendemos muito com a produção já existente, mas a gente também precisa olhar para o que são nossas cidades latino-americanas no contexto da economia global. Então, eu acho que essa é uma questão muito chave, porque é diferente a gente pensar em pessoas estrangeiras, por exemplo, através do nomadismo digital, indo até pensando no contexto português, né, que eu tive mais contato, e pessoas estrangeiras vindo para o contexto latino-americano, Rio de Janeiro. E aí a gente pode pensar num contexto bem local mesmo. Então, acho que todas essas questões têm que ser trazidas para pensar caso a caso, né? Então, eu entendo que existe até uma agenda, e eu acho que o observatório, nesse sentido, ele é uma forma também de estruturar o conhecimento existente, produzido sobre o tema, e também refletir sobre o que ainda precisa ser feito e para quais caminhos, até de uma forma coletiva, né? Isso ou individual, em questão de pesquisa, né? Como que isso pode ser conduzido para que a gente entenda como que isso está impactando as cidades no contexto da América Latina. E aí, então, gostaria de falar, então, para trazer uma caracterização local, digamos assim, falar sobre o Rio de Janeiro, e depois um pouco sobre São Paulo também. No contexto do Rio de Janeiro, o que eu percebo é que, e aí tem essa questão também, a cidade do Rio de Janeiro é a única, atualmente, que tem a extração do Inside Airbnb. Então, imagina, o tamanho do Brasil, e a gente só conhece, só tem acesso a dados de uma cidade, não conseguimos fazer nem estudos comparativos dessas extrações. E, então, essa é uma questão para o avanço da pesquisa sobre isso também. E aí, da análise de dados sobre o Rio de Janeiro, eu acho que tem uma questão também que é entender, particularmente, quando eu comecei a fazer a minha análise, eu achei que eu ia achar muitos anúncios nas favelas cariocas. E eu fiz o cruzamento de dados com as áreas de favelas. E, na verdade, o que eu percebi é que a concentração dos anúncios acontece no espaço considerado formal da cidade. O bairro que mais tem anúncios é o bairro de Copacabana, tem 30% dos anúncios. E uma outra questão também é que, por exemplo, que eu acho que é interessante também a gente... E aí eu compartilho a minha experiência para que possamos pensar também em outros contextos de outras cidades. No contexto da habitação no Rio de Janeiro, o que eu percebo é que, em Copacabana, a gente tem um contexto em que a habitação ela já está consolidada, então não tem lugar para construir mais, né? Tem uma legislação anterior, porque não temos uma regulação de aluguel temporário na cidade. Então, a gente não consegue ver a transformação muito bem na cidade, porque a gente anda na cidade e a gente acha que está o mesmo. A gente não consegue ver os anúncios, a gente não consegue ver claramente que existem casas, apartamentos que estão sendo transformados em alojamento turístico. A gente não consegue ver. Mas, em outros pontos da cidade, a gente consegue ver, por exemplo, no contexto do Porto Maravilha, que é um projeto urbano
que, inclusive, muitos dos empreendimentos são vendidos como a possibilidade de, por exemplo, o carioca, né, o morador do Rio de Janeiro, adquirir uma segunda residência para ter a fonte de renda do aluguel temporário. Então, isso já está no discurso do empreendimento imobiliário. E esse tipo de transformação acontece de uma forma mais evidente, né, porque a gente pode passar pelo centro da cidade do Rio de Janeiro e perceber que a cidade está transformando. Então, eu acho que essa é uma questão importante, porque a gente pode perceber isso tanto fisicamente na cidade, como não. Então, eu acho que é por isso que eu insisto na tecla de que a gente tem que analisar caso a caso e ao mesmo tempo, entender o que acontece de forma global. E aí, por fim, né, falando sobre o contexto de São Paulo, que é o que eu estou investigando agora com mais profundidade. Em São Paulo, o que a gente percebeu é que existe uma concentração maior de anúncios nos distritos centrais da cidade, só que não como uma concentração, como se observa no Rio de Janeiro, que é 30% em Copacabana. E o que a gente percebe é que isso está muito associado com uma produção específica, de um tipo específico habitacional, que são os estúdios. Então, no contexto, e aí foi bem interessante, né, chegar a esses resultados parciais, né, do Brasil, porque a gente consegue perceber que, no contexto do Rio de Janeiro, existe um tipo habitacional que está sendo mais explorado, que é o apartamento padrão, de 2 e 3 dormitórios. E, no contexto do Rio de São Paulo, a produção é outra. Então, e aí fica também esse convite, né, para a gente entender como que isso está acontecendo em outras cidades, né? E eu acho que também, nesse sentido, a gente traz um resultado do observatório que ele é um começo, né? Então a gente pretende avançar com estudos comparativos até também expandindo para outras cidades e trago essa questão, né, de a gente entender as referências que existem no contexto global. E aí uma outra coisa que eu queria compartilhar também, né, pensando nessa visão, que a gente estava falando sobre o Airbnb e sobre um certo domínio dessa plataforma, mas é uma coisa que eu sempre gosto de compartilhar nas minhas apresentações, é que no contexto, por exemplo, na China, não existe o Airbnb. Ele funcionou por alguns anos, e aí eu acho que foi em 2018 ou 2019, ele foi proibido no país, ele parou as atividades. Na verdade, eu não lembro agora se ele foi proibido ou se ele faliu. Mas a verdade é que existe uma outra empresa que trabalha, né, que tem atividades não só na China, como em outros países da Ásia, do Sudeste Asiático. Então, eu acho que é interessante ver isso num contexto mais amplo, né? Como que isso está acontecendo, já que a gente está falando de um observatório que é global, né? E eu acho que, aos poucos, a gente vai... como se a gente estivesse juntando peças. Né? Como que isso está acontecendo na América Latina? E quais são as dificuldades que a gente enfrenta na América Latina? Como que isso está acontecendo na Europa? Para a gente entender também, até em relação às pré-existências de cada local e, como eu disse anteriormente, o que cada região, qual a função que cada região cumpre no contexto da economia global. E aí uma outra coisa, vou voltar também, né, em relação a Portugal, que eu achei também bem expressivo, né, porque quando eu fui estudar especificamente Lisboa e comparar com o Rio de Janeiro, até o meu orientador, né, ele falou assim, mas a gente tem que ter cuidado, né, comparar Lisboa com o Rio de Janeiro, por mais que tenham semelhanças por conta do processo de colonização. O tamanho é diferente, a quantidade de pessoas é diferente. E eu acho que isso tem que ser considerado, sim, né, mas é interessante como a gente consegue estabelecer
alguns paralelos entre essas cidades. E uma coisa que me chamou muita atenção em Lisboa, que é em relação ao próprio processo de imigração, né? Porque se a gente for parar para pensar no contexto, eu falo do contexto brasileiro, por mais que a gente tenha os processos imigratórios no Brasil, se a gente for pensar no contexto português, isso acontece de uma forma mais intensa. E uma coisa que eu percebi, né, até em relação a esses arranjos das plataformas, é que, por exemplo, em relação à imigração, o que acontece no Airbnb, a atividade do Airbnb continua aumentando o custo de vida da população portuguesa, e a população portuguesa se organiza também, né, existem muitos movimentos sociais pela habitação em escala nacional, mas, ao mesmo tempo, como isso atinge de forma diferente determinados grupos. Então, uma coisa que eu percebi muito é que a plataforma Idealista, que é uma plataforma de aluguel tradicional, e aí eu falo assim com uma experiência particular de quando eu fui morar lá e eu fui procurar um quarto para mim, o que eu percebi é que existem muitos quartos nessa plataforma, que são quartos com várias camas duplas. E esse tipo de serviço não necessariamente você vai encontrar no Airbnb, mas ele é um reflexo dessa atividade, porque o custo de vida aumenta, então se estimula cada vez mais a prática desse aluguel pela população, e cada vez mais o proprietário ele prefere, em vez de alugar um quarto individual para um estudante, ele prefere colocar várias camas e colocar todos os imigrantes dentro e eles que se virem, porque o proprietário ele não estará na habitação, na casa, diretamente, só estará gerenciando. Então, é uma coisa que, às vezes, a gente não consegue perceber dentro da plataforma do Airbnb, mas que existe essa mudança que está diretamente relacionada com esse sistema de economia. Eu acho que essas eram as coisas mais importantes que eu gostaria de falar. Queria agradecer a atenção de todos e a paciência por conta do meu português. E muito obrigada. Yes, yes, we have a problem with the traduction. It's a lot to summarize. Okay, so. Okay. Ok, vamos ahí. Cuento, no particularmente, porque no podía ir de memoria de todo lo que dijo, pero Aline es investigadora del Lab Cidade de San Pablo y hizo su trabajo, está haciendo su trabajo de posgrado, parte de ello lo hizo en Lisboa y parte lo hizo en Río de Janeiro, con la particularidad de que Río de Janeiro es la única ciudad de Brasil en la cual hay datos de Inside Airbnb, o sea, es la única ciudad en la cual se extraen datos de la plataforma. A partir de sumarse al observatorio, está haciendo un trabajo de empezar a recolectar datos de San Pablo, que un poco es lo que vimos reflejado en la plataforma, es parte del trabajo que viene haciendo Aline. Y quizás ayúdame con alguno de los datos, o ayúdame vos, mejor dicho, en portugués, con alguno de los datos relevantes. Eso. Que en el caso de Río de Janeiro, el 30% de la oferta está concentrada en el barrio de Copacabana, que es el barrio más turístico. De hecho, es un barrio tradicionalmente hotelero también, es donde va el turismo tradicionalmente. En el caso de San Pablo, en lo que se llama el Distrito Central, es donde está habiendo mayor concentración, pero no alcanza los niveles de Río de Janeiro. Que hay alquileres en favelas. Porque ya alquileres en favelas, que son los asentamientos informales,
O sea, la plataforma empieza a cubrir las necesidades por fuera de lo que se considera el mercado formal. Sí, sí, de hecho, me arriesgaría a decir que en Buenos Aires eso también es incipiente, ¿no? En algunos lugares. Voy a intentar hablar en español. No, puedo tentar. Ok. Entonces, yo utilicé los datos de Inside Airbnb para cruzar con los datos de favelas. Y hay una dificultad con esto porque los datos de Airbnb no son exactos. Por ejemplo, la ubicación no es exacta. Entonces, yo noté que hay anuncios en las favelas cuando yo crucé los datos, pero cuando yo miré un a uno, yo no, ni todos estaban de facto en la favela. Entonces, hay muchos anuncios en la borda de la favela, en Río de Janeiro. Esto es como, por ejemplo, tenemos el barrio Lagoa, que es un barrio muy rico y es al lado de muchas favelas. Entonces, no podemos hacer un único mapa y leer, tenemos que mirar uno por uno. En este caso, la mayoría estaba fora de la favela, pero hay algunos y muchos de estos son de personas o son de hostels o son de personas que hacen el turismo en la favela, como conoce la favela. Hay cosas como sea muy aventurero, yo no sé, para conocer al fondo el espacio de la favela. Entonces, yo encontré este tipo de situación. Sí. No, solo para completar lo de la favela, en la ciudad de Buenos Aires en cualquier momento empieza a pasar, digamos, ya si no está pasando como se está registrando, básicamente por la centralidad que tienen algunas de nuestros asentamientos, pero lo que tiene también la locación, por ejemplo, Vidigal, que es una favela que comparte el Morro con la Rosinia. Vidigal mira al mar, digamos, la ubicación de esa favela para cualquier promotor turístico, inmobiliario, es excepcional. Entonces esa locación la vuelve claramente demandada. Y digo, ¿por qué va a empezar a pasar acá? Porque también venimos retrasados un poco de las dinámicas de Río, pero la favela tour, que es algo bastante instaurado ya en Río históricamente, empezó a pasar con paseos más turísticos por nuestros asentamientos, por lo menos los más centrales. Entonces, claramente va a ser cuestión de tiempo porque esa dinámica impacta sobre el alquiler tradicional y claramente va a empezar a impactar sobre el alquiler informal dentro de nuestros barrios. Anita, si querés venir acá y cerrar esta jornada. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar y quedarse hasta el final de la jornada. Gracias, Aline, por traer también, por todo el trabajo que hiciste aparte para esta primera parte del observatorio, obviamente a Guada, a Facu, a todos los compañeros, y también invitarles a que entren y que miren y que también nos hagan devoluciones de aquellas cosas que ven que puedan estar faltando, que puedan contribuir. Sumarse a los espacios colaborativos, ayudarnos a difundir esto con sus redes de organizaciones para que efectivamente esta plataforma se convierta en un lugar de articulación, como dijo Guada y Facu también. Nuestra idea no es hacer un sitio web, nuestra idea es que el sitio web sea una expresión de una articulación y una plataforma real que contribuya a luchar contra estos fenómenos, así que bienvenidos todos los comentarios.
Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Nos seguiremos seguramente encontrando en algunas cosas. Contarles que mañana tenemos un encuentro más, que es el Encuentro Internacional de Alquileres, que si bien es una reunión más cerrada, va a ser transmitida por streaming por las redes del CELS y del SEM posiblemente, muy seguramente, así que también bienvenidos a que puedan seguir esas discusiones que complementan obviamente esto que hoy estuvimos charlando aquí. Así que bueno, muchas gracias y un aplauso para todos.